Bien, compartimos la pantalla. Vamos para, entonces, semiología de imágenes. Muy importante porque los que están empezando así a mirar o están haciendo sus primeros pasos con resonancia, se encuentran con este obstáculo que es realmente como difícil de sortear, porque requiere paciencia y de a poquito ir viendo y preparando el ojo, ¿sí? Hacia la secuencia. Entonces vamos a ir comparándolas una por sobre la otra, ¿sí? Así que bueno, voy a poner esto un poquito más grande. A ver ahí. Ahí estamos. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién, semiología de imágenes, ¿sí? Identificar regiones anatómicas, lo primero. Segundo, reparos anatómicos, ¿sí? Y líquidos, si hay líquidos en una imagen. O sea, todas esas cosas es lo primero que ustedes van a ir a mirar, ¿sí? Cuando están frente a una imagen de resonancia. Se les va a pedir región, plano y secuencia. Las dos cosas. Entonces usted me va a decir, bueno, tal región, tal plano, ¿sí? También importante, y qué secuencia están viendo. Eso es una de las preguntas que se le va a hacer. Así que bueno, esto es para ojo, ir entrenando el ojo de a poquito. ¿Mm? Entonces, vamos, ya imágenes T1 vimos bastantes, ¿sí? Y acá tenemos un hermoso tobillito, miren qué lindo que se ve. T1. Entonces ya sabemos bien, estamos viendo un tobillo, le pueden decir también retropié, pueden llamarlo como sea. El plano obviamente es sagital, ¿sí? Y T1. ¿Por qué este uno? ¿A dónde se van a ir a mirar en este caso? Decir, bueno, a ver, ¿dónde miramos acá? ¿Dónde hay líquido acá? ¿Sí? Y van a encontrar líquido, o podrían llegar a encontrar líquido, sin las articulaciones. Lo primero. Entonces acá, ¿cómo vemos el comportamiento acá? No vemos señal. ¿Cómo vemos, por ejemplo, la grasa? Hiperintensa. Fíjense, esta es la grasa toda y cómo se ve hiperintenso. El músculo, cómo se ve hipointenso, bastante hipointenso. No tiene señal, no tenemos líquido, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya sabemos que estamos frente a un T1. Entonces, grasa, como dijimos, músculos hipointensos, no se visualiza líquido en las articulaciones, por lo tanto, T1. Ahí ya no queda mucho que más acotarle a un T1. Siempre líquido hipointenso, primero. Y obviamente el contraste entre la grasa hiper y el resto, digamos, de la musculatura hipointensa. ¿Y acá qué pasa? Por ejemplo, estamos ante un sagital de rodilla, que si lo vemos es bastante parecido a la imagen que estábamos viendo anterior. Pero ¿qué pasa? Tiene sutiles diferencias, aquí marcaditas con flechas. Fíjense esto acá. Fíjense esto ahí. Ay, ¿qué estamos viendo entonces en este caso? Esto sería líquido. Líquido. ¿Mm? Pero tengo la grasa hiperintensa y tengo los músculos también hipointensos. No tan hipointensos como el T1, pero tan hipointensos. Entonces ahí, si tenemos una imagen en la cual vemos líquidos y vemos también grasa hiperintensa y el músculo hipointenso, nos está diciendo que esa imagen nos está trayendo señal del agua y de la grasa, de las dos cosas nos está trayendo señal. Entonces tenemos frente a lo que sería una densidad protónica, justamente la mayor cantidad o mejor, mayor densidad de protones en una imagen. Entonces vemos vemos los dos parámetros, podemos decirle, tanto el agua como la grasa hiperintenso. Otra de las cosas que se ve también muy linda en las densidades protónicas son los cartílagos. Estos cartílagos, fíjense, tienen un poquito de señal. Todo lo que es cartílago hialino tiene señal. Esto que ven aquí, esto negrito, esto es una condensación ósea. Estos son, ¿cómo decirlo? Depósitos de calcio, digamos, en el hueso. No es algo, digamos, patológico, ¿sí? Pero fíjense cómo también vemos líquido y grasa hiperintensa. Entonces, muscular levemente hipointenso en relación a T1. Fíjense, recuerden esta imagen, ¿ven? Intensidad ahí. Y si pasamos al otro músculo, fíjense los músculos aquí cómo se ven. Se ven hipointensos, pero el T1 es mayor. Fíjense cómo se ven las articulaciones, donde hay parte de cartílago. Si no hay señal, si no tenemos esa leve hiperintensidad, como estaríamos viendo en una densidad protónica. Son imágenes que confunden. Tanto T1 como DP suelen traer esa confusión. Entonces, a prestar atención a los. Vemos, estamos viendo líquido, estamos viendo grasa también hipotensa, listo, no queda otra. Va a ser una densidad protónica. Acá tenemos otra densidad protónica. Fíjense, miren qué linda ahí cómo se ve el cruzado anterior.
Y otra de las cosas también que aporta una densidad protónica es que es una imagen que se ve como mucho más, ¿cómo decirlo?, dibujada, podemos decir, sin una cuestión de filtro, ¿sí? Se ven mucho más las separaciones entre las aponeurosis de los músculos, cosa que el T1 no lo aporta tanto. ¿Mm? Ese es otro detalle en la imagen bastante interesante para poder justamente decantarlas, cuál es cuál. ¿Eh? Demuestra entonces mayor cantidad de hidrógenos puestos en evidencia, se observa la grasa líquido como menor intensidad de señal, muy bien, y los bordes, esto que le decía recién, bordes nítidos, esto es muy importante cuando ustedes tengan que ver un STIR, por ejemplo, y un DP, va a decir cuál es cuál, y ahí van a tener un problemita. Entonces, justamente, tratar de buscar justamente esto, las separaciones de los músculos, las aponeurosis, cómo se separan entre sí, ¿sí? Y eso nos da que están frente a una densidad protónica por sobre un estiro o sobre un T2 saturado, que también es otra, un T2 con saturación, se ve muy parecido. Pero bueno, ya vamos a esa parte. Otro detalle de la imagen acá está, que también gusta a la hora de cuando se les ponga una imagen y se les diga, ¿qué ves acá? ¿Qué estás mirando acá? Fíjense la señal acá. Una señal nítida, ¿verdad? No vemos absolutamente ningún tipo de borrosidad, nada, pero si nos vamos aquí arriba, sí, empieza la imagen a granularse. Se granula toda. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Porque obviamente nos estamos yendo mucho del centro de la imagen, del isocentro en general. Nos estamos yendo hacia arriba, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La señal disminuye. Entonces hay menos señal, por lo tanto, vemos este pixelado que se ve acá. ¿Sí? Se aprecia este pixelado. ¿Mm? Otra de las cosas también que es muy importante es la hora de ver ruidos. Fíjense ahí, mismo paciente. ¿Eh? Fíjense cómo una secuencia también en densidad protónica nos muestra mucho más ruido. ¿Por qué pasa esto? Porque a esta densidad protónica anterior, que la vemos acá, solamente nos está mostrando la densidad de protones en una imagen, pero en esta, ¿sí?, tiene otro pulso de radiofrecuencia en los cuales nos estás corriendo de la frecuencia de precesión o de frecuencia de resonancia, nos está corriendo a lo que son los hidrógenos de la grasa. Fíjense, todo saturado, no tiene señal. La grasa por un lado, digamos, de la piel, fíjense, esta es la grasa de Hoffa, como se ve acá, la medular. Cae la señal, ¿por qué? Porque tiene un pulso adicional de radiofrecuencia. Entonces, eso es otra cosa también que favorece este tipo de artificios, que son artificios por, en este caso, vacío de señal o ausencia de la señal, producto de que obviamente ya nos estamos alejando del área de interés. Entonces, son imágenes que tienen mucho más ruido. Por ejemplo, cuando ustedes ven una secuencia en densidad protónica saturada, van a ver que tiene mucho ruido versus, por ejemplo, un STIR. No lo van a ver prácticamente el ruido en STIR, o sea, no presenta este tipo de artificio por susceptibilidad o por alejado del isocentro. ¿Sí? Van a ver una imagen mucho más limpia, una saturación mucho más homogénea. En este caso no, vemos un contraste también inclusive de lo que es el músculo con la grasa eh, medular, ¿sí? Inclusive hasta la grasa, diríamos, de la piel, fíjense cómo se ve aquí. ¿Eh? No tienen la misma intensidad de señal, pero está todo saturado. Entonces también importante. ¿Qué están viendo acá? Líquido. Líquido y preintenso, ¿por qué? Porque es una densidad protónica, justamente nos muestra la mayor cantidad o mayor densidad de protones en una imagen, ¿sí? Y a su vez también ese pulso adicional que nos satura toda la grasa que vemos aquí y nos trae esta imagen resultante, que si la comparamos una con la otra, fíjense cómo se ve el ruido mucho más notorio cuando hay un pulso de saturación de la grasa, o sea, un fat sat. ¿Está bien? Entonces, debido a que se elevan los cambios intrínsecos de susceptibilidad magnética, tenemos más artificio. ¿Sí? Es una cosa que viene una con la otra. Ya vamos a ir comparando una y la otra. Fíjense en esta, ahora tenemos una secuencia STIR. Seguimos viendo un sagital de rodilla. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Prácticamente, si bien hay granulados aquí en la imagen, como si una imagen pixeluda, podemos decirle, ¿sí?, es mucho menor. ¿Por qué? Porque la secuencia está diseñada de otra forma. STIR son unas siglas que nos dice que es un short time, o sea, un tiempo corto de inversión de la recuperación. Ya habíamos visto la secuencia FLAIR cuando estuvimos estudiando
el protocolo de cerebro, ¿m? Que también eran una sigla. ¿Sí? ¿Qué significa una cosa? Estos son tiempos cortos, o sea, Short Time Inversion Recovery. Si es una imagen, fíjense, donde la saturación se ve mucho más homogénea. Los músculos se ven un poco más disminuida la intensidad de la señal, pero en general es una imagen mucho más limpia, mucho más clara, sin menos ruido. No hay prácticamente artificios pulsátiles. Fíjense, por acá pasa la arteria poplítea, aparte ahí, y en la rodilla suele generarse, sobre todo en secuencias de P, mucho ruido pulsátil, que ese no lo podemos sacar, no lo podemos mover a ese paciente porque obviamente es algo que está latiendo ahí. Entonces no hay forma de sacar ese ruido. Pero el Stire colabora justamente con esto. ¿Por qué? Porque disminuye este tipo de artificios por susceptibilidad magnética. La secuencia es totalmente diferente, está diseñada de otra forma, que eso ya vamos a ver cuando veamos diagramas de secuencias, que vamos a ir estudiando cómo están compuestas las secuencias propiamente dichas, o sea, cómo es el pulso, después cómo viene el otro pulso, después cómo se hace la lectura, cuánto tiempo tarda, o sea, o mejor dicho, cuánto tiempo pasa, ¿sí? Desde que se lee hasta que se vuelve a leer. Bueno, eso ya lo vamos a ir enfocándonos un poquito más. Entonces, secuencias de inversión de la recuperación, estimulación de los hidrógenos con radiofrecuencia, de otra forma, esto lo hace de otra manera versus el de peste que estamos viendo, lo hace de otra manera a esta saturación, pero fíjense, comparte una semiología bastante parecida. Todo hiperintenso, o todo hipointenso, mejor dicho, y aquí también todo hipointenso, y el líquido hiper. Entonces comparten semiología, pero son secuencias totalmente diferentes. Ahora, a la hora de estudiarse, como si cambia, si le hago un DP a un paciente que un STIR, ¿va a cambiar algo dentro de ese protocolo? El aporte es el mismo. La idea es justamente saturar y dejar líquido, porque lo que queremos ver, esto es una secuencia por el STIR, se utiliza muchísimo en osteoarticular. Porque, bueno, tiene esas ventajas. Primero que es muy poco, o sea, no tiende a generar artificios, ¿sí? Pero cambia justamente el diagrama de secuencia, que eso ya también lo vamos a ver. Entonces, la saturación de la grasa y de los tejidos es más homogénea. Entonces, comparen Profe, una, sí, diga, tengo entendido que FATSAT no se puede hacer en un resonador abierto, ¿no? en un resonador abierto, un FATSAT, a ver, se utilizan estires, estir puros. Poder hacerse puede, pasa que sale horrible. Sí, vos podés agregar un pulso de saturación en un abierto, ¿sí? A esa secuencia, pero no sale prácticamente. Se utilizan todas secuencias STIR en un Ah, abierto. por eso. Mm. Sí, tenía entendido eso, profe. Claro, bueno, sí, es así. Digamos, no vas a utilizar o un T2 o un DP-FATSAT en un abierto, no porque no tenés prácticamente imagen, o sea, se ve muy mal. Sí, directamente se va al STIR, justamente para evitar todo esto, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo anteriormente, que eran estos artificios, ¿sí? Y los pulsos cómo hacen que la calidad de la imagen disminuya. ¿Por qué? Porque tiene más radiofrecuencia, entonces, bueno, a la hora de obtener señales de todo eso, ¿sí? Una secuencia de P con pulsos es mucho más artefactuada o artefactuosa o rara, ¿sí? Con respecto a un STIR. Entonces prevalece el STIR. Pero poder hacer se puede, ¿eh? Podés poner un pulso de saturación. A ver, entonces debido a que se elevan los cambios intrínsecos en susceptibilidad magnética, en esto tenemos mucho ruido. Aquí tenemos un ruido menor. Pasamos aquí. Aquí vemos una sobre la otra. Fíjense, comparemos una de la otra. Mismo paciente, todo exactamente igualito, ¿verdad? Miren lo que les decía anteriormente. Fíjense, aquí la arteria, viene acá viene. ¿eh? Fíjense, todo esto que va copiando acá, todo esto es todo ruido, justamente por el ruido pulsátil, o sea, el movimiento de la arteria, que se nos copia con la dirección de la fase en este caso. Cómo disminuyen los artificios en un STIR sobre un DP-FATSAT. Entonces, note la diferencia de la imagen. Se visualiza con artefactos por susceptibilidad magnética y pulsátiles en el STIR. Y si la saturación es más homogénea en el STIR. Entonces, fíjense, bastante parecido, pero una es STIR y esta es DP con saturación. Seguimos. Aquí, Profe, otra pregunta. diga.
¿Los tiempos de la frecuencia son similares o es mucho más rápido el FATSAT que el DEFTIR? Em, a ver, va El a tiempo depender de también, adquisición, le pregunto, ¿no? Lo que demora de que la programamos hasta que sale. entiendo, sí, sí, sí. A ver, va a depender también de qué parámetros le estás poniendo a la secuencia. Vamos a suponer que tenés los mismos parámetros. Vamos a suponer que tenés las mismas, o sea, tamaño de matriz, cantidad de adquisiciones, tenés exactamente lo mismo. ¿Sí? La secuencia STIR sería un poquito más rápida. ¿Sí? Porque tendría lo que se llaman vos harías la lectura de eso, o saturarías la grasa, mejor dicho, ¿sí? Utilizando otra función. Entonces sería un poquito más rápido, pero igual, de todas maneras, es prácticamente despreciable eso, en sentido de que si vas a ahorrar tiempo, si haces un estiro o un DP, porque te van a llevar más o menos. A ver, te hablo de un resonador en este caso cerrado. Si vos comparás, haces uno con un estir de rodilla, ponele, vas a estar 3 minutos, capaz que un poquito más. Con un DP también saturado vas a estar lo mismo. O sea, no va a ser una gran diferencia. ¿Sí? Ahora no Está es. bien, ¿Está bien eso? Ok, ok. sí, está bien. A ver, aquí también tengo otra. A ver, una. Aquí. Y con el SPY pasa exactamente lo mismo. Son pulsos que se le agregan a las secuencias. Eh, Son pulsos adicionales. El Spire, chico trabaja con un Philips, que tiene el Spire. Pero es lo mismo, es un pulso que se le adiciona a una secuencia de base, a una secuencia de Spineco, T1 o T2, o T-P inclusive, se le puede agregar un pulso de radiofrecuencia, o sea, de saturación de la grasa, que quede igual. En el caso del Philips se llama así, se llama Spire. Eh, Acá estamos viendo, por ejemplo, un antepié, y en este lado estamos viendo una cadera, ¿sí? Fíjense lo que les decía anteriormente, los músculos, cómo se separan, en el DP, cómo las aponeurosis de los músculos y la separación se ve mucho mejor, mucho más nítido. ¿Mm? Acá no tengo dos comparativas de la misma cadera, STIR y DP, ¿sí? Pero van a verlo, o mejor dicho, es una buena manera justamente de identificar una por sobre la otra cuando noten esta separación. ¿Sí? En el STIR prácticamente no se nota, en cambio en el DP sí. Otra cosa también, cuando hablamos de diagramas de secuencias, estamos diciendo de cómo, digamos, no se programa la secuencia, sino que cómo se diseña. No sé si hice esa aclaración. ¿Por qué? Porque el diseño de las secuencias, o sea, las bases siempre van a ser las mismas. ¿Sí? Se trata de secuencias en las cuales se excitan a estos hidrógenos y después se deja correr un X tiempo. ¿Sí? Entonces, depende de cómo nos viene la señal. Con esa señal, ¿sí? Se puede también lo que sería el postproceso, y a su vez también, ¿sí? De cómo los hidrógenos se comportan en el tiempo. Se les puede agregar un pulso. ¿Para qué? Para que salgan de la imagen o que ingresen otros. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del agua en las densidades protónicas o en el STIR. Si eso por ahí va a quedar un poquito más claro cuando veamos el diagrama, pero recuerden, cuando me refiero a diagrama de secuencia, me refiero al diseño propio de la secuencia. Si la base va a ser la misma siempre, va a ser una secuencia spin-eco o un eco de gradiente, que son las dos secuencias, como decirlo, las dos familias, ¿sí? Más importantes, secuencias spin-eco y eco de gradiente. Después de todas esas variables de secuencias, salen muchísimas más. Es una familia entera, podemos decir hasta un zoológico, y cada resonador o cada marca le va a poner un nombre diferente a cada una de esas secuencias, pero la base es exactamente lo mismo. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un Philips, van a encontrar que una secuencia en eco de gradiente T2 se llama de una manera, se llama, no, vamos a ponerle así como decirle un try, por ejemplo, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, pero después van a encontrar en un General Electric que se llaman de otra manera, pero la secuencia es la misma, y el diseño es lo mismo. ¿Sí? Son secuencias a las cuales se le agregan otros pulsos para que estos hidrógenos nos devuelvan señal de una forma diferente.
A ver, entonces, la mejor manera de identificar secuencias se trata, sin observar el diagrama de secuencias, porque otra cosa también es, una vez cuando lo vemos ese diagrama, decimos, bueno, a ver, estamos viendo tal cosa o tal otra. También se les puede preguntar esto, ¿eh? Diagrama de secuencias. Puedo ponerle un diagrama y ustedes me dicen qué secuencias estarían observando en este caso, ¿sí? Entonces, es visualizar bordes, interfaces de los tejidos. En el DP se aprecian mejor los bordes y hay más contraste entre los tejidos que en el estilo. Esto es lo que estábamos viendo recién, más contraste, ¿sí? Primero las separaciones de los músculos por las aponeurosis y más contraste de los tejidos entre sí. Fíjense la grasa y el músculo, grasa y músculo. Hay menos contraste en el STIR que en el DP. Es otro de los puntos también lindos para poder prestar atención ahí y saber qué estamos viendo. Esto es lo que hicimos ya anteriormente, fíjense cómo las diferencias entre uno y el otro, DP por un lado, T1 por el otro. Lo más notorio siempre, líquido, si aparece líquido, grasa hiper, líquido hiper, TP, si no obtenemos líquido, T1. Importante, por eso les decía inicialmente, región, plano y voy a identificar líquidos. Entonces ahí ya tienen prácticamente casi todo, digamos, de esa secuencia, de qué es lo que están mirando. ¿Mm? Acá tenemos un DP por un lado versus un T1, mismo paciente. Fíjense lo que les decía, líquido, líquido. Cartílago, miren aquí cartílago, cómo se comporta. En TU con el DP con un poquito de señal, T1 prácticamente sin señal. Esa diferencia radica es en la presencia de líquido en DP. Muy importante líquido, y fíjense también qué lindo aquí el cruzado. Esto está bueno hacerlo justamente para eso, el ojo. Después acá tenemos también dos secuencias en DP FATSAT, pero uno de esos tiempos, vamos a decirle que es un poquito más largo. ¿Por qué debo decirlo un poquito más largo? Eso también se va a entender mejor con diagrama, pero bueno, es una forma de decirle. Nosotros podemos decirle al resonador que ese pulso de saturación lo haga en una determinada ventana de tiempo. Podemos decirle, bueno, que se lo haga en un tiempo corto o un poquito más largo inclusive, como para todavía restarle más señal a esa imagen, o sea, saturarla mucho más en profundidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si sucede esto, ¿sí? Que le estamos diciendo, bueno, traenos una señal con menos señal, es decir, que haya menos cantidad de señal, porque ese pulso es más largo, nos vamos a encontrar con la imagen empieza a tener cada vez más ruido y más ruido y más ruido. Y fíjense si comparan uno con el otro, estas son de Philips, así que estos serían el spike que acá decía el compañero. Tenemos un spike con un tiempo y acá uno con un tiempo un poquito más largo. En el primer caso se observa, ¿sí? La grasa de la médula, ¿sí? Más hipointensa que en la otra. Entonces se debe a que el pulso de saturación es de mayor tiempo, generando aún más hipointensidad en la imagen. Entonces, esto quiere decir que si de alguna forma nosotros queremos cambiar el contraste de una imagen o resonancia, ¿sí? Una de las formas de hacerlo es jugar con el tiempo de eco. O sea, si por ejemplo queremos un T2 más saturado del que estamos mirando, o sea, más profundo del que estamos mirando, ¿sí? Alargamos un poquito más el tiempo de eco. Le decimos, bueno, no hagas la lectura tan rápido. ¿Por qué? Porque nos traes mucha señal. Hacelo un poco más lento para que nos traiga menos señal, entonces la señal cae, disminuye y lo que vemos en la imagen es una hipointensidad mucho mayor. Eso cuando veamos abdomen vamos a ver ejemplos claros de uno y del otro, con un tiempo de eco más corto y un tiempo de eco más largo, y cómo se profundiza el efecto T2. Mientras más largo es ese tiempo de eco, menos señal tiene y más contraste va a tener la imagen. Cuando vimos, por ejemplo, también la secuencia una mielografía que habíamos visto en protocolos de columna, ¿qué es lo que veíamos en una mielografía? Veíamos directamente el canal con líquido y adentro una sombra, con las raíces de los nervios que iban a emerger desde ahí, desde los agujeros de conjunción, sería que van a pasarse ahí. Pero ¿qué pasaba? La imagen prácticamente era una imagen vacía, negra, oscura, y lo único que veíamos era líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Justamente lo que se hace es alargar ese tiempo de eco mucho para que todos los tejidos queden sin señal,
salvo el líquido, que es lo único que nos va a tener señal, el líquido que fluye, que nos va a traer entonces una imagen. Entonces vemos solamente el líquido. Eso si lo quieren repasar, lo van a encontrar en la número 2 me parece que fue, que veíamos columna. Y ese efecto, ¿cómo decirlo? Ese efecto mielográfico, lograr, diríamos que en este caso se sature todo en una imagen, no tenemos nada y dejar solamente el líquido, se utilizan un montón de otras secuencias más en resonancia para estudiar, por ejemplo, las vías biliares. Cuando hacemos colangio-resonancia, se basa en el mismo efecto, es tratar de saturar absolutamente todo y dejar solamente líquido. ¿Por qué? Porque ST2 es muy pesado, muy largo, nos saca toda la señal de lo que estamos viendo. A ver, entonces, imágenes con saturación de la grasa, secuencias clásicas con saturación de la grasa, STIR, DP-FATSAT, T2-FATSAT, todavía no vimos ningún T2-FATSAT, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? En todas hay diferencias sutiles en imagen que permitan reconocerlas. Como regla general, secuencias mencionadas muestran los tejidos hipointensos y líquido libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si muestran lo mismo, se utilizan para lo mismo, ¿sí? Pero la secuencia no es la misma, son diferentes. Se ven igual. Acá tenemos un STIR, ¿sí? En este caso un pie, podemos decirle antepié, un poquito ya más largo, ¿no? Porque estamos viendo bastante pie, podemos decir un pie entero tal vez. ¿Eh? Secuencia ampliamente utilizada, músculo esquelético, STIR número 1, ¿sí? O sea, encima es una secuencia que tiene que da mucha información. O sea, es una secuencia muy delatora. Pasa algo, o el paciente tiene alguna cosa, lo más probable es que lo primero donde veamos un aumento, ¿sí?, de la señal sea en el STIR. Por ahí en el T2 no lo veamos, en el STIR tampoco, en el T1 tampoco, y cuando llega el STIR ahí vemos, uy, acá encontramos algo. Es una secuencia muy, muy buchona, ¿sí? Que nos muestra mucho patología. Entonces, músculo esquelético se utiliza montones. Pero bueno, no es obviamente la única. Casos, acá, DP saturado como estábamos viendo. Fíjense, prácticamente es la misma semiología, se utilizan también para las mismas cosas, pero cada una tiene su detalle. ¿eh? Acá un T2 saturado, FATSAT, fíjense también lo mismo, pasa exactamente lo mismo, se repiten las mismas situaciones, fíjense, bobina, ¿sí? Fíjense cómo los artificios por ausencia de señal, ¿sí?, aumentan cuando hay un pulso de saturación. Entonces, un coronal T2 FATSAT de hombro derecho. Líquido hiperintenso, grasa saturada, como estamos viendo aquí, buena definición de la imagen, imágenes más artefactuadas. ¿Por qué? Porque tiene ese pulso adicional, ¿sí?, que nos borra, en este caso, la grasa. ¿Qué podemos decir de este hombro? Esto, por ejemplo, bueno, en este caso estamos viendo un hombro que tiene dos cosas. Lo primero que vamos a ver, fíjense esto que estamos viendo acá. Este hombro tiene una degeneración en la articulación acromioclavicular. Esto nos puede traer, o sea, o nos cae, mejor dicho, una indicación, y el diagnóstico presuntivo sería un síndrome de fricción subacromial. Eh, Esto por lo cual vino a estudiarse este paciente. ¿Sí? Tiene una degeneración de artrosis en esa articulación, pero además también, fíjese otra cosa, ¿eh? Esto sería el tendón del supraespinoso, que está acá, todo el músculo supraespinoso, parte del manguito rotador. Pero si se fijan, miren aquí cómo se inserta ahí en el troquiter, en una de las facetas, ahí, y vemos negro, 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 y acá tenemos un señal dentro de ese tendón. Entonces, ¿qué está diciendo? Si tenemos un tendón con señal, entendemos que ese tendón no está sano, podríamos decirle. ¿Sí? Algo le está pasando. El grado, la lesión, qué cosa, bla, 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 bla. Todo eso lo va a hacer el médico, pero nosotros sabemos cómo distinguir perfectamente bien cuándo es un tendón sano y cuándo no. Entonces, si hay depósitos en este caso, acá en realidad no es un depósito, sino que es lo que se llama una degeneración intrasustancia del tendón. Hay un aumento de líquido. ¿Por qué? Porque ese paciente está teniendo una tendinitis de supraespinoso. Seguramente le duele al elevar el hombro a una determinada altura y demás, asociado también a esto. Sí, la articulación clavicular con artrosis y con edema. ¿eh? Bueno, fíjense las diferencias entre uno y el otro, en este caso versus un T2 saturado. Prácticamente la misma semiología de imágenes, saturación de la grasa en la secuencia de STIR es más homogénea, note los bordes inferior derecho de la imagen. Hay una zona donde la saturación no es total, donde estamos viendo acá,
Fíjense ahí, tenemos grasa hipersería, pero bueno, esto no sería algo hiperintenso, sino que es un ruido propiamente dicho porque no hay señal. Esto se debe a inhomogeneidades del campo magnético. Las imágenes son más artefactuadas. Las inhomogeneidades del campo magnético que serían intrínsecas propias, que no podemos corregir, es justamente la distancia del centro del campo magnético hacia los lados o hacia arriba. Recuerden, donde se concentra la señal va a ser siempre en el centro del campo magnético. Si nosotros nos movemos de ese centro, los hidrógenos perciben otro campo, entonces están como en otra. Estos hidrógenos que están acá bailan, diríamos, al ritmo de un campo magnético que no es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un decaimiento, cae en la intensidad de campo. Entonces, obviamente, la imagen también viene con artificios producto de eso, de esa inhomogeneidad por estar alejado del área de interés. Fíjense el T2, en este caso, saturado. Estamos viendo acá una pelvis. Una imagen llena, pero llena de ruidos. Miren, por un lado, por el otro, por el otro. Si ustedes encuentran una imagen con este tipo de artificios, o sea, en el cual no están viendo anatomía, imagen toda llena, toda porosa, con bordes y demás, ¿sí? Están viendo seguramente una secuencia que se le adicionó un pulso de saturación. No están viendo un STIR. Entonces, si ustedes me contestan, por ejemplo, esto es un DP saturado, yo no le podría decir que está mal, aunque no es un DP, ¿por qué? Porque no vemos bien las separaciones de los músculos. No la vemos bien. Fíjense la cadera en este caso. Ahí apenas se ve, pero no con el detalle que la veíamos en un DP saturado. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que acá esta secuencia no es un STIR. Es una secuencia T2 con saturación de la grasa. Em, comparten las mismas semiologías, ¿sí? Se ven iguales, ¿eh? Pero son diferentes y con estos puntos que fuimos marcando, pueden ir ustedes decantando cuál es cuál. Bordes netos y bien definidos en DP es fundamental, ¿sí? Artificio por susceptibilidad magnética, ¿sí? Borrosidades en la imagen, nos está diciendo que esa secuencia tiene un pulso de saturación. Diferencias en la saturación de los tejidos. También podemos ver que pueden ser mismas secuencias con los mismos pulsos de leucin, pero un poquito más largos, porque se jugó con el tiempo de eco o con el mismo pulso de saturación. Entonces, ojo a esto. Y después, mira, acá tenemos otro hombro. En este caso tenemos un axial de hombro. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es todo esto acá? Es una resonancia con gadolinio intraarticular. Fíjense, acá se le hizo una inyección de gadolinio intraarticular y fíjense que también es bastante parecido, todo saturado. Fíjense, hay mucho ruido también en la imagen, entonces eso ya nos muestra de que tiene un pulso de saturación, está saturado esta secuencia, así esta secuencia de Spineco. En este caso, bueno, un T1 por la utilización de gadolinio. También se puede hacer en ecogradiente, por ejemplo, pero bueno, en este caso estamos viendo un T1. Esto, fíjense cómo también cómo favorece, ¿no? Con acá, por ejemplo, estaríamos viendo parte de lo que es el labrum, y lo que es un ligamento glenohumeral, y fíjense cómo el contraste, esa de hiperintensidad por sobre el tendón sin señal, fíjense cómo favorece que se visualice. Y acá tenemos, por ejemplo, bueno, un DP saturado versus un T1. Pero bueno, este ya está de más. Es como muy obvio porque tiene contraste, ¿verdad? Pero fíjense también, saturación, saturación, saturación. Cómo vemos la aponeurosis, cómo vemos los tendones, cómo vemos esto, cómo tiene ruido la imagen, tiene mucho ruido la imagen, sí. Entonces es algo que está saturado. Y no es un estilo propiamente dicho. Si en el axial T1 FATSAT no se visualizan líquidos, no vemos los vasitos. No, no hay vasos. Acá sí. Mira el juego, acá sí, acá no. No vemos. Entonces ya sabemos que en este caso es un T1. ¿Por qué? Porque justamente no estamos viendo vasos. Entonces no es un DP. Parece un poco así como medio denso, pero bueno, es lo que tenemos. Por eso antes de pasar a neuro, mejor dicho, a osteoarticular, hacemos esto primero. Y acá, bueno, acá viene algo parecido a lo que ya vimos, secuencia FLAIR. Y obviamente tenemos acá un T2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vemos claramente que es un T2, ¿por qué? Por líquido hiper, como está la grasa, la sustancia gris y la sustancia blanca, ahí ya vemos la diferencia de intensidad de señal, entonces ya sabemos que estamos viendo un T2. Un FAT espineco, ¿por qué? Porque es FAT, porque vemos la grasa aquí, es una secuencia que
nos trae también grasa hiperintensa, diríamos, por fuera, pero bueno, se entiende como un artificio. En la imagen, la secuencia fase espineco. Si en secuencias espineco esto no se vería así, se vería oscuro, se vería hipointenso. Y flare, acá tenemos un flare de cerebro, que algo ya más o menos vimos. En capas de hidratación o edema, el agua, líquido. No tenemos líquido, o sea, obviamente que está, pero no lo vemos. Entonces ya sabemos que no es un T2, tampoco es un T1. ¿Por qué? Porque estaría al revés la sustancia blanca. ¿Sí? La sustancia blanca, como tiene más grasa, obviamente la vamos a ver más disminuida, entonces estaría al revés esto. Entonces, flare, no queda otra. Estamos viendo un flare. Y acá, por ejemplo, vemos una imagen acá de una placa de desmilinización ahí en esta, una lesión. Líquidos que no fluyen, líquidos estacionarios. Para esto se utiliza la secuencia flare. Entonces observe cómo se visualizan los líquidos estacionarios, pero no los líquidos móviles. Estos no los vemos. ¿eh? Es, como les decía, un poquito engorroso, pero bueno, de a poquito se va, ¿cómo decirlo?, poniéndole práctica al ojo. Esto lo pueden ver, después vamos a hacer otra más de esta también, pero más adelante cuando veamos algunas otras secuencias más. Eh, aprovecho para decirles esto ahora. Van a encontrar en la clase esta materiales y además también un compactito de preguntas. Más o menos, creo que son 50, si no me equivoco, son dos. Se las voy a mandar para que ustedes las descarguen y a modo de autoevaluación, ustedes van a ir contestándolas. Si tienen alguna duda, consulta o algo, la clase que viene la corregimos. Vamos a hacer así. Así que descárguenlo, testéense, a ver cómo vienen. Y la clase que viene hacemos ¿cómo decirlo? La corrección de todo eso. Así que van a encontrarse con eso. Va a decir modelo de examen o, bueno, o algo así. Le voy a poner para que ustedes sepan que van a hacer preguntas a contestar. ¿Sí? No necesariamente me lo mandan. Eso lo tienen ustedes, ténganlo, háganlo, resuélvanlo y después la clase que viene lo vemos. ¿Sí? A ver, preguntas sobre esto de semiología. ¿Algo para decir? Mm, Éramos 17, ahora somos 11, bastante menos estamos. Bueno, veo que no hay mucho. También aprovecho para decirles que a los que no escucharon la parte anterior, eh, fíjense las preguntas también de campos magnéticos, o sea, se les hizo una interacción de eh, campos magnéticos y la materia con un videíto muy lindo para ver. Así que si quieren volver a electricidad y magnetismo, también tienen esa otra parte. Y van a encontrar la pestañita que dice TP, electricidad y magnetismo. Muy interesante, por lo menos vean el video, que es muy, muy interesante, que explica todo muy lindo y además también lo ven el ejemplo, ¿cómo decirlo? En vivo así de cómo se comporta un campo magnético con diferentes metales. Así que también, véanlo. Acá me dicen que no, que está todo bien, que no hay preguntas. Aquí. Bueno, listo, entonces. Eh, Así que bueno, tienen tarea para el hogar. Cualquier cosa me dicen, háganlo. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Cualquier cosita ya saben. Sí, Profe, ¿tenemos el miércoles primero? No, ¿no? 1 de mayo Sí. y no. Ah, bueno. Déjame que consulto primero, ¿vale? No, le pregunto para saber, porque se suponía que no, pero Bueno, consulto y les digo. Bueno, chicos, nada, despido entonces por aquí. Acá me dice el grupo de WhatsApp, ya vamos a ver, pero para la próxima, después lo hablamos. Nada, que tengan buen fin de, buena semana, buen fin de y cualquier cosita estamos aquí al tanto. ¿eh? gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Anabela. Nos vemos.